Bueno, aquí vamos a ponerlo un poquito mejor. Ahora sí, ya estamos un poco más en el centro. Aquí nos encontramos con una categoría de adjetivos que reciben el nombre de extreme adjectives, adjetivos extremos, ¿vale? ¿Por qué esto de extreme adjectives? Bueno, vamos a hacer primero ese ejercicio aquí y tal, para que entendamos qué significa eso de extreme adjectives. Bueno, fijaos, en ese cuadro de ese primer ejercicio tenéis big, cold, enormous, freezing, huge, massive, small and tiny. ¿Vale? Dice group the adjectives that have a similar meaning. Eh, o sea, habría que agrupar, habría que relacionar aquellos adjetivos que tienen un significado parecido. Por ejemplo, empiezo con big. ¿Qué otro adjetivo o adjetivos podrían relacionarse, tienen un significado similar a big, de los que están ahí? Enormous, que además es muy parecido al castellano. Iba a decir que lo de enormous, eh, todo aquello, recordad, cuando tenemos una palabra en inglés que se parece a una en castellano y significa lo que esa palabra significa en castellano, es muy formal, no es una palabra de uso común, ¿vale? A nosotros, claro está, nos suena mejor, nos la entendemos perfectamente, pero sería de uso más común massive, ¿ok? O huge, que es la que ha aparecido en uno de los ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, big, enormous, huge, massive. Luego tenemos cold. Relacionaríamos con cold, freezing, y nos quedaría small, que relacionaríamos con tiny. Bueno, pues fijaos, big, cold and small son, digamos, los adjetivos, entre comillas, normales. Los que yo aprendo, se me vienen a la cabeza cuando yo tengo que hablar de grande, frío y pequeño. El resto que van asociados a cada uno serían ejemplos de extreme adjectives. ¿Por qué? Porque hablarían de eso mismo, es decir, del tamaño o del frío, o decías que no tiene tamaño, ¿no? Sigue siendo pequeño, pero digamos con una intensidad mucho mayor, en el punto más alto posible. Entonces, si big es grande, enormous, huge o massive, que además me encanta, es grande, no, es que se sale casi de la escala. Eso sería un extreme adjective. Indica una cualidad, pero en un grado casi supremo, digamos. Es decir, esa cualidad a través de esos adjetivos se encuentra presente de manera muy extrema, como su nombre indica. Cold es frío, pero freezing es cuando te congelas. El año pasado, eh, no sé, bueno, lo que estaba aquí ya el año pasado, hubo una excursión, ¿no? Hubo no un intercambio, sino una visita con alumnos a un pueblo en Finlandia, Nikarleli. Eso fue en enero, finales de enero. En febrero, exactamente. Bueno, pues este que está aquí y Mónica fuimos en noviembre para la preparación, digamos, ¿no? Fueron 3 días. La temperatura fue de -21 grados, no estoy exagerando. No estoy exagerando, hay pruebas de -21 grados. Eso es frío, eso es freezing, ¿ok? Eso es freezing. Tal es la cosa que utilizaba para desplazarnos, acompañados por un profesor, una furgoneta del centro. Tal que nos lleva, era Nina, la profesora que vino esa vez con nosotros, a un centro de deportivo, etcétera. Tal, hombre, maravilloso, maravillosa. Sí. Y cuando nos montamos, volvemos a montar, o íbamos a montarnos, se ha congelado o sea, lo que es la entrada de la llave del coche y no arrancaba. Es que no se podía meter la llave dentro. Eso es literal, así pasó. Puso la calefacción de igual y ya más o menos aquello se arregló y pudo, pero no podía meter la llave. Bueno, pues eso es freezing, eso sí es freezing. Ok, pues en eso consisten los extreme adjectives, ¿vale? Es decir, adjetivo en el que está presente una cualidad, como en otros, que pueden compartir otros adjetivos, pero esa cualidad se presenta de una manera tan intensa que, como digo, es a un nivel de extremo. Oh, perdón, small es pequeño, tiny es pequeñísimo, pequeñito, diminuto, that's right, ok, diminuto.
Ok, bueno, esto un poco aquí, eh, este siguiente ejercicio y el 2 y el 3 completan un poco la información porque los adjetivos entre comillas normales y los adjetivos extremos también podrían ir acompañados de modifiers, de modificadores, ¿no? Very, absolutely and really sería. Lo que ocurre es que no todos llevan o no todos de esos modificadores se pueden utilizar con todos los adjetivos, ¿vale? Que es un poco lo que luego habla de las reglas del número 3. Fijaos, very, que ya sabemos que significa muy, ¿no? Ese puede ir con extremos y con normales. Yo puedo decir very cold o very freezing. En cambio, really, ok, solo puede ir con normales. Really cold, pero no puede decir really freezing. ¿No? No, Ah, bueno, eso sabíamos que no es real. pues solo puede, esto es una cuestión como de gramática, ¿vale? Entonces, really con los, entre comillas, No, no, no. normales. Y absolutely, este sí va con los extreme, ¿no? Porque absolutely además es un adverbio también, en este caso un modificador que también tiene intensidad, ¿no? Es intensito, ¿vale? Por lo tanto, very con los dos, really con los normales, absolutely con los extreme adjectives, ¿vale? Bueno, y simplemente para que veáis algunos ejemplos más, ¿no? Dice, choose the extreme adjective in each pair. Tenéis el primero hot en boiling. Bueno, pues el extremo sería boiling, ¿no? Porque hot es ¿cómo? Literalmente significaría hirviendo cuando hace muchísimo calor, ¿vale? Oh, today's boiling, incluso fijaos, yo podría decir today's boiling o today's boiling hot. Podríamos incluso podéis llegar a encontrar combinados, o sea, como, no, no, no. Mi ciudad natal en verano, por eso no voy. Eh, Two, soaking or wet. Wet es húmedo o mojado. Soaking es cuando está ya pues, chorreando. Diría mi padre. Está chorreando. De tantísima agua, tantísimo tal. Algo parecido con tired, cansado y exhausted, que es agotado. ¿Ok? Exhausted, exhausto, agotadísimo, muy cansado. Y por último, difficult y el extreme sería impossible, ¿no? Es decir, es tan difícil, no tiene por qué quiero decir, es imposible, también se puede utilizar de manera figurada, ¿no? Como a veces lo usamos también en español, es decir, no quiere decir que no se puede hacer, sino que es tan difícil que... Esto es imposible. Exacto, ahí está. Exactamente, that's right, esa es la idea. Vale, pues estos son los extreme adjectives. En conexión con esto, relacionado con esto, seguimos hablando de vocabulario, pero introducimos, porque la idea es que ese tipo de extreme adjective, al igual que otras palabras, se pueden formar a través de la adición de prefixes, es decir, de prefijos al principio de la palabra, o suffixes al final de la palabra, ¿vale? No sé si en el programa de lengua veis eso, pero uno de los procedimientos más comunes, o quizás el más común, en muchas lenguas para crear nuevas palabras con palabras que ya tiene esa propia lengua, es decir, no tomarlas de otro sitio, sino con las palabras que tiene la propia lengua, crear otras nuevas, es lo que se llama derivación, Mm. que consiste en poner un prefijo o un sufijo a una palabra ya existente para crear otra. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que ocurre aquí. Esos prefixes, suffixes y otros procedimientos entrarían dentro de lo que llamamos word building. Voy a volver para ello un momento al índice del aula virtual para mostraros eh, dónde podemos encontrar ese word building. Evidentemente, habría que ir al bloque 2, que es el del vocabulario, y justo el apartado, la carpeta del word building es la primera. Con word building, que literalmente significa construcción de palabras, hacemos referencia a eso, a crear la creación de palabras, esa derivación de palabras, ¿vale? Con palabras, para la redundancia, que ya tenemos en el idioma, ¿vale? Pues se llama así, word building. Y es algo, un tipo de contenido más que, sobre todo en bachillerato, en los libros y tal, suelen encontrarse. ¿Por qué lo traemos aquí? Y ahora volvemos. ¿Y por qué digo, lo incluyo? No tanto como
lo vengo diciendo con el vocabulario para que lo aprendamos de memoria, pero sí para que, digamos, lo tengamos y lo podamos usar de alguna manera. Porque ese momento en el que yo estoy leyendo el texto o un texto del examen y me aparece una palabra que yo no sé, el conocer, el saber, el word building, el saber que puede haber prefijos o sufijos, el conocer algunos de los más usuales, nos puede ayudar o puede ayudar a determinar, si no el significado exacto de la palabra, si un sentido, el sentido, aproximar al sentido de manera que os permita seguir leyendo. Esa es la idea, ¿vale? Por eso es el word building. ¿Qué incluimos aquí? Pues justo lo que vamos a ver a través del ejercicio. Tenéis al final este que dice un archivo, este de aquí, este que dice Word Formation, donde encontráis un listado enorme, insisto que nadie, por supuesto, se vaya a aprender esto ni de lejos, con una clasificación de sufijos y prefijos, ¿vale? Sufijo y prefijo según se una un verbo, un sustantivo. Eh, y al lado del sufijo del prefijo su significado, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo poco a poco es, o bien refiriéndonos o sea, refiriéndonos a esta ficha, o directamente sobre los ejemplos que vayamos viendo, ver esos prefijos o esos sufijos, ¿no? Veis que se clasifican por aquellos que hablan de un estado, de una cualidad, aquellos que hablan de personas, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, con los de personas. Imaginaos que yo, pues, estoy en el examen y tal, y me aparece eh, employee, y dices, no, ¿y esto qué es el employee? No tengo ni idea. No sé, no sé. Pero sí sé una cosa, que ese doble E, porque me lo ha dicho Javier, porque ha aparecido en otros textos, se refiere a una persona. Bueno, pues de repente eso ya os puede ayudar. Como mínimo, vamos a saber, gracias a la aparición de ese sufijo, gracias a este word building, que ahí tenemos una persona. De repente, por el contexto, llegáis a averiguar pues, que es un trabajador, ¿no? Es un que llamo empleado cuenta ajena, ¿no? Que cuando hemos estado haciendo lo de la matriculación. Entonces, para eso es que sirve conocer prefijos y sufijos, ¿vale? Hay algunos, como digo, que van a salir mucho, pues, por ejemplo, en el apartado A, el ment o todos los que son en ion, el nest, hood o ship. Entonces, si aparece eso, ya sé que son sustantivos que hablan de procesos y tal, ¿no? O este ER, que es muy común, R o R para persona, o el IST. Bueno, a eso se refiere, ¿vale? Para eso puede utilizarse el word building. Entonces, a través de esta ficha de consulta, e insisto, de lo que vayamos viendo, como el que vamos a ver ahora, en los textos y demás, podremos ir acercándonos a esto del word building. Hay más cosas y tal, pero bueno, volveremos sobre ellas según vayan apareciendo. También tenéis información y demás sobre, por ejemplo, compound nouns, nombres compuestos, sobre nombres abstractos, ¿vale? También entran dentro de word building. Pero insisto, quizás el que más no quiere decir que estos dos contenidos no los aprovechéis, pero el que más podéis aprovechar es la aparición de prefijos y sufijos, sobre todo de sufijos que son los más comunes, porque esos sufijos, esos prefijos aportan un matiz, no tanto un significado nuevo, pero sí un matiz al significado de la palabra a la que se usa, ¿vale? Volviendo ahora al ejercicio este del texto, ¿veis? Literalmente dice prefixes. Y fijaos, match the prefixes with the meanings. Aquí vamos a encontrar una serie de prefijos, quizás de los más comunes. Por eso me interesa que hagamos, que veamos este ejercicio. Cada uno de esos prefijos que vienen marcados en bold, en negrita, super, anti, on, under, ex, micro, over and pro, tiene un significado. De manera que cuando yo vea ese prefijo unido a otra palabra, más o menos, insisto, puede ser que la palabra no sé lo que signifique, pero sí voy a tener un sentido, una idea que me puede dar. Me va a aproximar, como decía, a ese significado exacto. Por lo tanto, unir con submit. Tenemos la primera que es supermarkets. The prefix is super. Ah,
¿Qué creéis que sería? Not, very large, former. De los significados de al lado, not es negativo, very large es muy grande, former, anterior, too little, demasiado pequeño, against, contra, too much, demasiado grande o demasiado, in favor of, a favor de, y pequeñísimo, como miniatura. Bueno, pues super, ¿con cuál creéis que iría? Too much y too many, y perdón, too much y too little tienen un significado o tienen un matiz negativo. Sí. Cuando yo veo too much, por ejemplo, porque tenemos too much y too many, ¿no? O too little en few. Too little es demasiado pequeño, too much es demasiado con sustantivos incontables, too many, demasiado con sustantivos contables. Bueno, pues si yo digo too many o too much, habría una idea negativa. Yo digo, I don't want to go downtown at weekends. No me gusta ir al centro al fines de semana because there are too many people. Hay demasiada gente, pero en el sentido, con un sentido de crítica de negativo, ¿vale? E igual en el contrario. Too many, too much, too little. Por lo tanto, no sería eso, sería más bien very large. Super, que creo, aquí a lo mejor me meto yo, es un prefijo que viene del griego. Significa eso, muy grande. Un supermercado, pues no es un simple mercado y tal, sino que es algo más grande, ¿no? Hoy ya designa más o menos un tipo de establecimiento concreto de dimensiones variables, pero significaría, vendría por ahí, ¿no? Por lo tanto, super, siempre queda ahí ese super grande, muy grande, very large. Empty road, una palabra un poco extraña, pero bueno, me interesa empty. ¿Cómo? El not. Ah, es un poquito más específico. Es negativo y eso ya nos serviría, pero un poquito más específico. Es como en castellano. Pensad en este prefijo que también existe en castellano. Road es carretera, pero no entiendo lo de anti-road. Por eso decía que el antigamino. Por eso, por eso. Ah, ok, ok, vale, ya, ya. Bueno, sería, that's right, against. Cuando yo coloco anti, yo utilizo anti es contra, ¿no? Pues cuando el COVID y demás, todos aprendimos los antivacunas, ¿no? En el sentido de contra, que están en contra de, ¿no? O tal. Pues este prefijo es igual también en castellano y en inglés, against. Unrealistic. Aquí un sí que es not. Un es el prefijo negativo por excelencia. Entonces, cuando lo veáis, sobre todo unido a adjetivos en muchas ocasiones, es el contrario de ese adjetivo, el contrario de esa palabra al que se une, ¿no? Realistic es realista, pues unrealistic, pues alguien que está en las nubes, ¿vale? Ese es un prefijo muy, muy común. Un, ¿ok? Insisto, sería no, not, el primero. Bueno, vamos a ver el 4 y el 7 porque hacen como pareja, ¿no? El 4 tenéis under en underestimate y el 7 es over en overfishing. Y eso sería lo de demasiado poco o demasiado. Under es por debajo de, es decir, es menos de lo que se supone o menos de lo esperado. Underestimate es ah, eh, sí, estimar, pero subestimar. Dios mío, qué horrible. Eh, que parecía. Fíjate, parece que se cree que sabes más inglés que español. No, no, pero es que no me viene. Yo soy muy malo en las traducciones. Sí, sí. Tendría, sobre todo en las traducciones así directas. Efectivamente, subestimar. Entonces, under es por debajo, demasiado poco, too little. Mientras que over es lo contrario, es demasiado, por encima, ¿no? Overfishing sería sobrepesca, ¿vale? Over, unida a una palabra, entonces, otra palabra, como digo, es demasiado, por encima de lo que se supone normal, lo esperado. Por eso son, digamos, opuestos. Underestimate por abajo, overfishing por encima. Ese sería too much. No, too little, el 4 porque es underestimate, y too much, el overfishing. Pero una
por debajo y otro es por encima, ¿vale? Ex, igual que en castellano, ¿no? Ex minor, alguien que era, en este caso, minero y ya no lo es. Pues el significado sería former, que significa eso, anterior, ¿vale? Former, que es un adjetivo, no es raro, tampoco es de los que se utilizan, digamos, y tal, pero bueno, que sale bastante también. Que former, anterior, ¿no? Anteriormente era minero, por eso es un ex minor. En inglés podía encontrar también ex, tal cual, como una palabra sola para referirse a los ex, es decir, tu antiguo novio o novia o tal. También puede utilizarse así. ¿Forma qué es? Forma anterior, antiguo. En algunos contextos también podemos traducirlo por antiguo. Microclimate, otro prefijo de origen griego, micro, que ese sería miniature, es decir, pequeño. Pequeño. Hombre, los Micro Machines, eso sí los conoceréis, ¿no? Los más jóvenes. Sí, Ujú. yo es que ya pregunto todo, porque es que uno dice esto y la gente se queda buscando diciendo, ¿Qué es eso? ¿de qué hablan, no? Sí, sí. O sea, sí, pues micro es pequeño y tal. Es bastante pequeño, por eso el significado, como dicen, es miniature, miniatura. El micro también existe en castellano. Veis que muchos de estos prefijos, precisamente pues, porque bien viene del griego, del latín, también los compartimos en. Y por último, pro hunting, que este pro, al igual que en nuestra lengua, sí, como lo hemos visto con underestimate, hemos visto underestimate y overfishing, porque son los opuestos. Nada, nada. El pro hunting es a favor de, in favor of. Todo lo que signifique pro, cuando se coloca pro delante, pues es a favor de. En este caso, pro hunting, pues sería a favor de la caza. ¿Vale? Está muy de moda eso. Soy. That's right. El pro todo, ¿no? Ok, bueno, pues super anti and under X micro over pro. Fíjate, fijaos que con esto yo creo que con estos prefijos, el que más o menos los recordáis de alguna manera, pues nos van a servir o pueden servir bastante a la hora, como digo, de enfrentarnos a una palabra que no sepamos lo que significa. Al menos con estos prefijos ya tenemos una idea, ¿vale? Bueno, no. Esto no está saliendo en el cuadro. Esto está en el cuadro. Esos estarán en el cuadro. Lo que pasa es que el cuadro es como, pues, con esa filosofía que yo tengo a la hora de hacer el vocabulario, que es como demasiado, como mucho, para que tengáis todo. Desde los Exactamente, exactamente, ¿no? Pero siempre, ¿no? Ya hemos dicho que, aunque cuando vemos temas de vocabulario, vemos esas palabras y tal, que siempre la media está en 10 15 como mucho, las que más o menos debéis conocer para manejar ese tema, ¿no? Por eso intentamos siempre, cuando lo repasamos, pues hacer hincapié, ¿no? en aquellas que son más comunes o que aparecen. Ok, bueno, pues hasta aquí esta introducción del word building.